del 1 al 12. Capítulo 2, versículo del 1 al 12 del libro de Marcos. La palabra del Señor dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemas dice: ¿qué puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué tal si levantas tu mano y adoras al Señor y le das alabanza? Y le dices: gracias Dios, gracias Señor porque tú estás en esta casa. Gracias Señor porque desde el principio, Señor, tú has estado y has ministrado nuestra vida, y ahora lo seguirás haciendo, Señor. Gracias Señor, te alabamos y te bendecimos, porque Padre amado, tienes libertad de hacer lo que tú quieras hacer en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si se pueden sentar. Les solicito a todos que estén muy tranquilos, muy pendientes, porque aún los que cogieron escuela bíblica conmigo hoy saben que el domingo que viene les voy a preguntar de lo que aquí vamos a hablar, porque está relacionado, y me sorprendió mucho cómo, para prepararme para la escuela bíblica, el texto bíblico y el milagro del que daba referencia era el que hoy vamos a hablar. Y yo te invito a que tú reflexiones en esta palabra, abras tu corazón y le digas a la persona que está a tu lado: rompe y construye milagros. En esta mañana el tema del sermón es rompiendo para construir milagros. El gran evento ha comenzado. Rápidamente fueron fotografiadas y subidas a las redes sociales, en tiendas en Facebook, el rompimiento del jardín y luego el de las columnas que por años y años sostenían la fachada, sobre todo la fachada de la entrada. Este rompimiento inicial ha llamado la atención de muchos. Todo el mundo dice: algo está pasando en la iglesia Discípulos de Cristo en Ponce. Aquellos que tienen contacto con alguien de aquí no dudan en preguntar: ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo ahí? ¿A cuántos ya le han preguntado qué está pasando y qué está pasando en la iglesia? Esta mañana yo recibí, en esta semana he recibido llamadas de gente: mira, sí, me llamo para saludarte, es para preguntarte, es que pasé por aquí, ahora vi la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿Qué están construyendo? Me contaba Kenta que le pasaba lo mismo, el día que le preguntaba: pasé por allí y algo está pasando, ¿qué están haciendo? Pues estamos rompiendo para seguir construyendo.
Aquellos no dudan en preguntar y entonces comienzan también a cuestionar por qué lo están haciendo en un tiempo de dificultad económica o por qué lo están haciendo en momentos en donde el gobierno y la sociedad dice a viva voz, hay crisis. El área de construcción ha menguado. Así que utilizando como base el rompimiento que estamos teniendo aquí y el rompimiento del techo de la porción bíblica, nos vamos a colocar en el lugar de la gente preguntona. Hoy usted y yo vamos a ser de los preguntones, como la gente está preguntando qué está pasando en la iglesia de discípulos de Cristo, y como muchos se preguntaron cuál es ese ruido y qué le pasa a esta gente que están rompiendo el techo, nos vamos a acercar al texto y vamos a reflexionar en la palabra haciéndonos varias preguntas. Y en esta mañana las preguntas claves que vamos a estar diciendo es ¿por qué romper? Número 1, ¿por qué romper? Y me gusta dar de respuesta la sencilla razón de que Jesús está en la casa. No era la primera vez que Jesús estaba en Capernaum, ya había estado antes, y cuando nosotros establecemos la palabra en el capítulo 1, nosotros podemos ver que Jesús llega y allí ocurren muchos milagros. Comienza a enseñar en la sinagoga, comienza a enseñar que era lo más que él hacía. Echó fuera demonios y sanó mucha gente. La ciudad se agolpaba a las puertas para recibir un milagro de Jesús que cambiaría sus vidas. Luego sale unos días hacia Galilea esperando que baje, ¿verdad?, la cosa, porque era tanto el revuelo y tanta la gente que quería milagros, y ver a Jesús y conseguir algo que cambiara su vida. Que Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que vayamos a los lugares vecinos para que ellos también reciban de la palabra, para que ellos también escuchen el mensaje de salvación. Y así lo hicieron, y es precisamente entonces donde va a Galilea. Y ocurre uno de los milagros que más a mí me gusta en cuanto a los milagros de sanidad y de los leprosos. Y es aquel milagro en donde el leproso se le acerca y le dice, Señor, si quieres. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, si quieres, quiero ser limpio. Y Jesús tocando al leproso, hombre que era inmundo, posiblemente apestoso, rechazado por su apariencia, por la enfermedad y por las circunstancias de la vida, Jesús tomó tiempo para tocar y sanarlo. Así que luego de esto vemos que en este capítulo entonces señala que nuevamente Jesús, otra vez entró Jesús a Capernaum. Y entonces tenemos que preguntar, ¿qué hacía Jesús? Fíjate que no nos menciona claramente de quién era la casa. Se dice que pudo haber sido la casa de Pedro, pero definitivamente como Jesús había llegado a Capernaum, se había divulgado la fama de que él había regresado y que estaba en aquella casa. Y las personas comenzaron a llegar, ahí parece que había un montón de puertorriqueños, ¿verdad? Comenzaron a llegar y comenzaron a asomarse. Y dice la palabra que ya no cabían dentro y aún la puerta y las ventanas estaban abarrotadas de personas. Así que entonces una de las causas principales que provoca el rompimiento es que Jesús está en la casa. No era cualquier persona. No se aglomeraron porque estaban los religiosos y así lo requerían las tradiciones y costumbres, sino que en la casa estaba Jesús. ¿Cuántos creen que la presencia de Jesús está en esta casa? Amén. ¿Cuántos creen que la presencia de Jesucristo está en esta casa? Amén. Fíjate, porque no es sentarnos y creer que la religión y la costumbre y la tradición nos dice que debemos separar el domingo para llegar a la casa del Señor, sino que tenemos que llegar al templo, tenemos que llegar a la casa conscientes de que Dios está aquí y algo va a hacer en nuestra vida. Fíjese, yo recuerdo que en la iglesia en donde yo crecí de pequeña, había dos coritos que se cantaban mucho. Y había una hermanita en la iglesia, la hermana Julie, cada vez que ella tenía la parte, sea que iba a dirigir, o sea que iba a terminar una escuela bíblica, o sea que iba a comenzar a dar un estudio, o que a veces había una reunión y querían cantar un corito, uno de sus coritos favoritos era
yo sé que estás aquí, mi Señor. ¿Usted lo conoce? El que dice, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. ¿Qué dice? Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Dice otra vez, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Tremendo corito. Y cuando no cantaba ese, obligado, tenía que cantar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Ese bonito. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llena la tristeza, llena la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. ¡Qué bonito! Es un aplauso. Ustedes están aquí colaborando conmigo. Pero sí es hermoso cantarlo, es más hermoso vivirlo todos los días de nuestra vida. Y aunque usted no llegue al templo, aquí a la iglesia, usted en su casa diga, Jesús también está aquí. Jesús también está aquí. Así que si Jesús está en la casa como parte de nuestra respuesta, ¿por qué hay que romper? Porque Jesús está en la casa. Y si Jesús está en la casa, cosas grandes suceden. ¿Y usted lo cree? Si Jesús está en la casa, cosas grandes suceden. Y suceden cosas grandes, haya venido el baterista o no haya venido. Haya venido el pianista o no haya venido. Haya mucha gente o no haya mucha gente. Si Jesús está en la casa, cosas grandes tienen que pasar. Y Jesús siempre estaba haciendo algo. La palabra nos ilustra que cuando Jesús llegaba a un lugar, comenzaba a enseñar en la gran mayoría de las veces. En medio de enseñar, entonces se daban sanidades y milagros grandes. Él caminaba y comparaba y hacía sus parábolas. Y si en medio de esta enseñanza ocurría un milagro, puede ser como un paréntesis de las cosas que él hacía. Pero Jesús no se levantaba por la mañana diciendo, hoy voy a poner el récord de hacer 75 milagros de lepra, 75 milagros para ciegos, 75 milagros de esto. No. Estamos viendo un Jesús que tenía claro cuál era su propósito y como vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, se levantaba enseñando, hablando, ilustrando a través de su ejemplo, a través de parábolas, para que otros conocieran de cerca a Dios. Así que él se encaminaba a lugares con el propósito de enseñar y ejercer la autoridad, esa autoridad que aún los vientos y el mar le obedecían. Si Jesucristo está en nuestra casa hoy, hay propósitos. ¿Usted lo cree? Él tiene planes para nosotros. Grandes cosas suceden en su voluntad y en su tiempo. Así que entonces es de esperarse de que si estamos rompiendo porque Jesús está en la casa, esto nos lleva a la segunda pregunta. Ok, ¿por qué romper? Sencillamente, ¿por qué romper? Porque es necesario que entren más. Fíjese, como buenos puertorriqueños, como le dije ahorita, aquella casa se aglomeró de un montón de gente. Se llenó la casa en gran manera, que dice el versículo 5, que habían personas, aquí no lo dice, vamos al capítulo 2, versículo 5, en donde dice que había tantas y tantas personas que había unos que necesitaban un milagro. Había personas anhelando que ocurriera un milagro, pero se encontraban con que no había espacio para acomodarse. Habrá personas aquí en esta mañana que anhelen que ocurra un milagro en sus vidas. En la casa había mucha gente acomodada, gente que quizás fueron los primeros en llegar. Bueno, yo estoy aquí sentada porque yo fui la primera que llegó. Tan pronto yo supe que Jesús venía, arranqué de todo lo que había y me senté en la silla. Y había gente ya allí sentadita, muchos de ellos posiblemente estaban acomodados,
y que su intención era una de evaluar y evitar que las cosas que siempre se han hecho de una forma cambien por el empeño de aquel joven carpintero que estaba revolucionando las mentes y corazones, no solamente de Capernaum, sino de todos los pueblos vecinos. Pero estos 4 amigos cargaban a un hombre que no podía caminar y que por su condición física no solamente no podía caminar, sino que tenía una parálisis posiblemente emocional porque era rechazado por la sociedad. Posiblemente por encontrarse Jesús en una casa era más difícil el acceso que cuando Jesús estaba en la calle. No era lo mismo Jesús caminar y enseñar afuera que estar dentro de una casa en donde están las paredes y la ventana y las personas quieren entrar pero saben que no caben, que ya no hay espacio. Pero estos amigos llenos de fe e insistiendo en que la vida de este hombre paralítico no fuera igual, e insistiendo en que la vida de este hombre paralítico realmente cambiara y recibiera un milagro, decidieron romper el techo de la casa. Rompieron, pero rompieron para construir. Rompieron el techo para que la vida de este hombre fuera edificada por el carpintero, el Hijo de Dios. Jesús construyó en la vida de este hombre un milagro de sanidad, pero que se basa en 2 áreas. Jesús le dio la sanidad a este hombre, pero se la dio en 2 áreas bien importantes. Una sanidad interior, porque entonces ahí es cuando vemos que le dice, tus milagros te son perdonados. Y número 2, una sanidad física, pero esa sanidad física era para testimonio. O sea que nosotros debemos anhelar siempre llegar a la casa del Señor en poder recibir milagros en nuestra vida que estén completos. ¿Podemos nosotros de momento emocionarnos tanto e irnos incompletos de la casa del Señor? Bueno, habrá gente que se emociona tanto y piensan que con solamente haber ido el domingo y haber pasado al frente ya están totalmente nuevos y no hay que entrar, no hay que venir los miércoles, no hay que venir a las demás actividades y nos vemos en un año, el próximo domingo que cae dentro de un año, más allá, más allá. No todos los milagros son iguales y definitivamente si somos cristianos hay unos procesos que son necesarios en nuestra vida. Y hay milagros que Dios quiere hacer que requieren que sean sanidades interiores en nuestra vida, que se vayan reflejando poco a poco en lo exterior para su gloria y su honra. Así que dile al Señor, Señor, yo quiero que tú completes el milagro en mi vida. A lo mejor tú piensas que ya el Señor terminó porque ya te sientes perdonado, porque ya te sientes perdonada, pero el Señor te dice, no he terminado el milagro, aún hay más, aún hay más para que testifiques, hay cosas nuevas para que testifiques y compartas con otros que Jesús está en la casa. Así que esta sanidad física era para testimonio y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que ya discutimos, número 1, que había que romper, ¿verdad? Había que romper. ¿Para qué estamos rompiendo? ¿Cuál es la razón? La razón es que Jesús está en la casa. Y hay que romper porque definitivamente había que construir un milagro en la vida de ese paralítico. La próxima pregunta que tenemos que hacernos es, definitivamente, ¿valió la pena romper? ¿Valió la pena romper el techo de esa casa? ¿Usted se imagina usted sentado y que de momento usted escuche un ruido que sepa que es algo que se está rompiendo en su casa? Mira, a nosotros nos pasó. La primera vez que nos visitaba alguien en nuestra casa, estábamos bien contentos, bien regocijados, sentados en la sala hablando y platicando. De momento escuchamos un ruido y parecía como si en la cocina hubiese una hornilla prendida con aceite bien caliente friendo como si fuera un fuego. Y nosotros decíamos, pero ¿qué es esto? Y ese ruido, qué vergüenza, la primera vez que nos visitaban.
Y de momento, cuando nos damos cuenta, las losetas de una parte de la sala se estaban explotando. No era la cocina, era que se escuchaba cómo las losetas poco a poco se iban rompiendo así, en la misma sala. O sea, estábamos en la sala, no pudo haber sido en el cuarto, no pudo haber sido por allá, en la misma sala. Y cuando yo escucho, tuvimos que buscar una sabanita, ¿verdad? Que no fuera que entonces una loseta así explotando y nos agrediera. Ay, sí, nunca lo había pasado. ¿Qué es esto? Y la vergüenza, yo me imagino y me pongo en el lugar. Y aquellos que estaban en la casa escuchando a Jesús bien entregado. Y de momento escuchan que le están cayendo cosas encima. Y oyen un ruido rompiendo. Y de momento, ¿pero qué es esto? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre ponerse a estar limpiando el techo, arreglando el techo, cuando este señor está en la casa? Nada más y nada menos que Jesús está en la casa. ¿A quién se le ocurre? Pues se le ocurrió a 4 muchachos que querían cambiarle la vida a su amigo que no podía caminar y dependía de su esfuerzo en cierta manera para que entonces pudiera hacer la diferencia. ¿Valió la pena romper? Esto es una pregunta muy importante, porque en este relato no ocurrió cualquier cosa. De todos los milagros que relata la palabra, este tuvo un particular evento y fue que se rompió el techo. Se rompió el techo. El rompimiento del techo nos indica la perseverancia de aquellos 4 que insistieron y cargaban y decían, de alguna forma tenemos que llegar a Jesús. Romper el techo significó buscar el espacio. Escuche bien, romper el techo significó buscar el espacio para aquel enfermo, aquel rechazado que no podía entrar a la casa. El romper el techo fue el esfuerzo de que aquel hombre recibiera un milagro integral, completo en su vida. Por eso es importante romper para construir, pensando en que rompemos algunas cosas, algunas áreas, pensando en que debe haber espacio para todos y que todos deben recibir el milagro del Señor. Al romper el techo, y esto es una cosa maravillosa, me gusta, porque al romper el techo, los 4 amigos también fueron bendecidos. Dice el versículo 5 que al ver Jesús la fe de ellos, Él se fijó en el esfuerzo que hicieron por aquel hombre. O sea, que Jesús los vio. No solamente aquel hombre paralítico recibió su milagro, sino que aquellos hombres que hicieron el revolú y lo rompieron, aún sus vidas tuvieron un gran impacto. Yo siempre digo que la mirada de Jesús, nada más la mirada de Jesús, tenía que transmitir tantas y tantas cosas. Y yo no dudo que aunque la palabra no especifica que ellos recibieron milagros, su vida tuvo que ser bendecida en gran manera. Y se supo de ellos por todo el pueblo y aún más allá, como aquellos rompetechos que cambiaron la vida de aquel hombre paralítico y que estaba totalmente rechazado por la sociedad. ¿Quieres tú ser un rompetecho? ¿Quieres ser tú una rompetecho? Llevando a otros al Señor a que reciban su milagro, a que reciban un cambio en sus vidas. Dios te invita en esta mañana a que reflexiones en eso. Aunque mucha gente también pudo haber criticado, Jesús lo vio y respondió a su acto de fe. A lo mejor había gente allá acomodada y dice, ¿cómo es posible que yo, que soy de los primeros que me senté aquí, me viene a caer pajita, me viene a caer cosas del techo, la tierra, el sucio, por poco, mira, me pasaron, mira, esa camilla me pasó por aquí por la cara? Es una falta de respeto. ¿Cómo es posible? Yo llevo aquí en turno, llevo mucho más tiempo. ¿Cómo es posible de que mi milagro no fue primero que el milagro de ese que bajó? Que no seamos nosotros como los que estaban acomodados en la casa y no dieron espacio y no se fijaron que a las afueras había gente que necesitaba entrar para recibir un milagro de Jesús. Que no seamos de los acomodados que peleemos porque de momento nos encontramos incómodos porque están rompiendo la casa, sino que seamos de aquellos que nos atrevemos a romper el techo y lo que sea necesario romper para ayudar
a esa vida tan necesitada. Vale la pena romper para abrir espacio a aquellos que están paralizados. Es necesario romper para que haya espacio para todas y todos, porque todos podemos recibir el milagro de Dios. ¿Cuántos creen que todos podemos recibir el milagro de Dios? Dios no dice, le voy a dar un milagro a este y a este no. Voy a cambiar la vida de esta, pero de aquella no. La voy a dejar para más después. No, creo que lo voy a pensar. No, Jesús está disponible para cambiar nuestra vida. Solamente tenemos que atrevernos como grupo, como equipo, como iglesia, atrevernos a romper lo que haya que romper para construir en la vida de otras personas. ¿Saben que el mayor que construye es el Señor? El que construye y el que hace las cosas es el Señor. Aquellos muchachos tenían una fe tan grande porque se arriesgaron. Ya si lo bajamos por aquí y si se cae de lado y si después no tenemos la fuerza suficiente para terminar esto y el muchacho cae peor. Ellos sabían que habiendo abierto el techo y habiendo roto todo, tenían que seguir hasta el final de las consecuencias. Había que bajarlo y ellos iban a recibir el milagro tan esperado. No se quedaron a mitad, pudieron completar el propósito y la función que fueron a cumplir en el Señor. Así que vale la pena romper para construir en la vida de los demás. Vale la pena romper si todos glorificamos el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Si vale la pena romper, claro que vale la pena, porque lo más que me gusta es que después de este versículo, ya casi al final, vaya conmigo y vamos a leer el versículo 12 que dice: entonces él se levantó enseguida, refiriéndose al paralítico, y tomando su lecho para testimonio, no lo dejó ahí, lo tenía que llevar, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Quiénes lo glorificaron? ¿Algunos? ¿3? Todos glorificaron a Dios y dijeron: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué no habían visto? Bueno, que posiblemente fueran unas personas tan atrevidas de romper una casa que no era la de ellos para bajar a otro. Pero tampoco se había visto que Jesús hiciera un milagro tan esencial en la vida de aquel hombre, que no solamente le dijo: tus pecados te son perdonados, cosa que afectaba el negocio de los que estaban allí, porque había que pagar para hacer sacrificio y para que tú fueras perdonado y perdonada. ¿Cómo es esto? Que este viene a hacer algo que no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y que no solamente eso, sino que también viene y le da la sanidad física que necesita. Se levanta, toma su lecho y se va por ahí para que todo el mundo recuerde que ese era un ex paralítico. Ahora, el hombre que recibió el milagro, gracias a la fe de aquellos 4 que se atrevieron a hacer la diferencia. Vale la pena romper si todos glorificamos el nombre de Jesucristo sobre todas las cosas. Si todos glorificamos el nombre de Jesucristo, cuando vemos que la obra no fue heroica solamente por aquellos 4, cuando vemos y nos fijamos en que no solamente hay que volver a construir el techo, sino que el milagro en la vida de aquel hombre ocurrió. Yo te invito a que tú inclines tu rostro porque ya yo terminé de predicar. Y en esta hora vamos a concluir, porque oiga, esta porción bíblica me remonta tanto a lo que estamos haciendo en la iglesia. Estamos rompiendo. Y yo recuerdo que cuando comenzaron la construcción estábamos de vacaciones y en las páginas de Facebook se veía que aquí había un camión y estaba, ¿cómo es que se llama eso? El Eagle. Y ya había cogido bendito y se fueron las matitas y el poquito de grama que quedaba también se lo llevaron. ¿Qué van a hacer ahí? La gente comenzaba a preguntar y comenzó rápido por las redes sociales a que todo el mundo sabía que la iglesia de discípulos de Cristo estaban rompiendo. Y ahora la gente que pasa sabe que la iglesia de discípulos de Cristo se está edificando algo. ¿Y qué están haciendo? Y me gusta porque
Yo le digo a Gerardo, a la verdad que tú te estás gozando de esa construcción. Usted le pregunta, Antonio, ¿cómo va eso? Y él rápido va como un nene chiquito y le dice, mira, esto va aquí. Y él se mete en el bautisterio y todo. Mira, como a más de 3 personas he visto que le hacen el ejemplo, este es el bautisterio, yo voy a hacer así, voy a hacer aquí van los músicos, aquí va esto, aquí va lo otro. Porque ¿sabe qué? Porque nosotros sabemos que estamos rompiendo y estamos construyendo, no solamente de forma física en la iglesia, sino también de forma espiritual. Usted es parte del rompimiento que está viendo en la iglesia Discípulos de Cristo. Pero usted también es parte de la construcción, no solamente física, sino también de la construcción espiritual que está ocurriendo en su vida y en la vida de otros. Cuando otros nos pregunten y digan qué está pasando en la iglesia, no cabemos, porque la presencia de Dios está en la casa. Y si la presencia de Dios está en la casa, todos los días que nos reunimos, no solamente los domingos, los miércoles, hay presencia de Dios, hay milagros de Dios, hay provisión de Dios. Los domingos, allí no cabemos, pero como quiera Dios se mueve. Allí hay presencia, vidas son salvadas, son restauradas en el nombre de Jesucristo. Los viernes, no importa la actividad que haya, estén los jóvenes reunidos, hay una actividad fuera de la iglesia, como quiera se está construyendo vidas en el nombre de Jesucristo. Y si todos nosotros tenemos desde ya ese sentido de pertenencia, y si estamos claros en nuestro propósito, así como Jesús estaba claro lo que venía a hacer, nos atrevemos a romper para poder construir cosas nuevas, milagros integrales en la vida de otras personas. Yo no sé si tú eres de lo que en esta mañana necesitas una ayudita y dices, wow, si no fuera porque otros rompieron el techo por mí, yo no estaría aquí. A lo mejor alguien tuvo que haber roto el techo, tuvo que haber hecho la estrategia para que usted recibiera el milagro del Señor. Entonces te pregunto, ¿has permitido que el Señor complete ese milagro integral en tu vida? A lo mejor tú viniste por algo por encimita, por algo sencillito, pero te diste cuenta de que Dios está trabajando aún las áreas que no pensaste que en algún momento dado Dios iba a trabajar, y lo continúa haciendo y lo continúa haciendo. No te detengas, no detengas la mano del Señor. Si ya alguien rompió el techo por ti, espera que tu milagro se complete, espera que tu vida sea construida como Dios quiere construirla. Número 2, y en medio de que ya tú recibiste milagros, no te acomodes mucho en la casa. Dios no quiere gente acomodada en la casa que no le den espacio a los que están afuera esperando a que la palabra llegue y a que otros se atrevan a traerlos a la casa del Señor. Si por algo estamos construyendo, si por algo estamos expandiendo, oiga, no esperen estar acomodados mucho tiempo, porque si nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, que es romper techos, romper y establecer y traer a otros a como dé lugar, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro servicio. Esas son maneras de romper los techos, ¿sabes? Y nos esforzamos para que otras vidas lleguen y le decimos el lema de nosotros: aquí tú vales, no importa cómo estés. Aquí tú vales, no importa cómo lo que la vida te ha llevado. Aquí tú vales, no importa si ya te sientes paralítico o paralítica emocionalmente o espiritualmente. Cuando hay un grupo que se atreven a romper lo que sea en el nombre de Jesucristo para que otras vidas reciban el milagro, estamos cumpliendo con el propósito del Señor. Vale la pena romper, y rompiendo estamos construyendo en la vida de otras personas. Estamos permitiendo que Dios siga construyendo nuestra vida y construye las demás. Y sobre todas las cosas, Dios nos invita a entender, Dios nos invita a que podamos entender que todo lo que ocurre en su casa es para la gloria y honra del Señor. Aquí
Aquí no ocurre el milagro porque fulano o fulana predica. Aquí ocurren milagros y cambios de vida porque el Señor está. Porque el Señor está.